Buenas tardes, amigos y amigas de Vociferante TV. Esta vez, aprovechando la coyuntura que se planteó con la amenaza de los aranceles de Trump a los productos mexicanos, hicimos una dinámica interesante con nuestra página de Facebook y preguntamos a la gente qué dudas tendrían, pues, al respecto de esa coyuntura, sobre sobre este tratamiento que se planteó o se plantea dar a los migrantes y, pues, las posibles afectaciones por las tarifas o los aranceles que Estados Unidos pretende eh, imponer a los productos mexicanos, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a ir leyendo las preguntas que nos hicieron y vamos a tratar de ir contestándolas lo más conciso posible, ¿no? Sí, Entonces, vamos a empezar. perfecto. Pues empezaremos con las preguntas que nos hizo Catherine Aceituno. La primera de ellas es un poco complicada. Vamos a ver cómo la resolvemos. ¿De qué forma se verían afectadas los requisitos de entrada y salida de mercancías en cuanto a importación y exportación con los aranceles? ¿Qué opinan de esto, amigos? Pues mira, eh, yo creo que, o sea, los requisitos de entrada y de salida, ahorita tenemos vigente todavía un tratado de libre comercio, ¿no? El NAFTA está en operación. Y yo me imagino que los requisitos de entrada y de salida no se modificarán sustancialmente o no se modificarán incluso con la entrada del arancel, la entrada en vigencia del arancel. Lo que sí va a pasar es que va a haber un descontrol logístico, ¿no? O sea, es una nueva medida que se implementaría. De hecho, el, unos días antes de que se acordara el acuerdo, de que se llegara al acuerdo, perdón, ya había filas importantes de camiones en la frontera porque no se sabía cómo iba a ser la implementación de esta política, ¿no? O sea, había un descontrol importante. Así que eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de pensar en la posibilidad de que nos establezcan los aranceles, de que pues, es un mecanismo que no se tiene contemplado, que por casi Claro. 30 años no, que se ha generado una dinámica a la que los exportadores, tanto mexicanos como estadounidenses, ya están acostumbrados y que pues esto yo pienso que resultaría en un caos importante como resultó, como se vio en los días previos a alcanzar el acuerdo, ¿no? Sí, Lani, hay dos preguntas. Bueno, Lani y Juan, hay dos preguntas que también vienen de Catherine Aceituno que tal vez se puedan vincular. Que dice, ¿cuál es la situación económica de México respecto a la relación comercial con Estados Unidos? ¿Y de qué forma puede afectar a México una guerra comercial? ¿Qué opina Lani? No se escucha, Lani. Perdón. Creo que la relación con Estados Unidos no es solo política, sino tenemos una relación económica muy importante. Eh, para nosotros es el principal país tanto de importaciones como exportaciones, entonces eh, en efecto nos va a tener implicaciones. Ahora, cuando existe esta situación previa al bloqueo con México, México podía haber aprovechado el bloqueo que se tenía con China. Y de hecho muchas personas decían que México iba a tener pues un crecimiento exponencial, porque en Estados Unidos iba a tener que obtener, o ser como, México iba a ser como el país de paso, digamos, ¿no? Ahora con, con esta nueva pues reforma que se tiene por parte de Trump, yo creo que habrá que esperar. No creo que sea positivo para el país. Además que es importante que México diversifique sus relaciones, porque de otra manera vamos a seguir sufriendo si hay una cuestión no meramente económica, pero que afecte paralelamente, como en este caso la migración, ¿no? La migración es simplemente el justificante eh, para, para estas medidas. Y por otro lado, pues
sí va a afectar a México, sobre todo como decía Juanjo, ¿no? Justamente todavía no se terminan las negociaciones del acuerdo, que ya no se llama Acuerdo de Libre Comercio, por cierto, No, que ya es el TEMEC. es el Temec. TEMEC. Pero bueno, todavía no se terminan los acuerdos, ¿no? Entonces vamos a ver si existen reformas que van a afectar a las negociaciones o no. Yo lo Sí, veo de esa manera. rápidamente, pero sí, rápidamente, yo creo que a México no le conviene para nada enfrascarse en una guerra comercial con Estados Unidos, mucho menos, ¿no? Estados Unidos tiene el poder de hacernos pedazos en cualquier momento, especialmente como dijo Lani, porque no hemos apostado por la diversificación comercial. Y también pues lo vemos en muchos otros países, ¿no? Estados Unidos si en algún momento quiere marcar sanciones o embargos o algo, lo hace. Y las repercusiones son tremendas, ¿no? Entonces, a mí no me parece que estemos a la altura de marcar una guerra comercial con Estados Unidos, pero lo que sí podríamos hacer es buscar la diversificación, que tal vez lo hablaremos un poco más con otras preguntas. Claro. O sea, bueno, yo rapidísimo para cerrar con esta ronda de preguntas, quiero solo hacer un énfasis en algo histórico, ¿no? En la evolución Ajá. histórica de la relación comercial entre México y Estados Unidos. Ah, qué bien, Nosotros ajá. hemos adquirido especial dependencia del mercado estadounidense desde el gobierno de Miguel de la Madrid, porque si bien siempre hemos tenido, y es normal, una intensa relación comercial, cultural, social y política con los Estados Unidos porque son nuestros vecinos y porque son la potencia más grande del mundo, a partir de la crisis del 82, nosotros hemos, y sobre todo después de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio que, que negoció Salinas, hemos hecho, hemos incrementado tanto ese volumen comercial que nos hicimos 100% dependientes. Entonces eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de ir respondiendo a las demás preguntas, ¿no? Hemos adquirido, gracias a los gobiernos de la Madrid, Salinas, Cedillo, Fox y Calderón y Peña Nieto, bueno, ya los últimos tres, pues ya casi estaba a los niveles que está ahora, pero especial dependencia del mercado estadounidense, ¿no? Entonces eso es importante tenerlo allí. Ajá. Y bueno, ahora avanzando con la ronda de preguntas, tenemos las de Guadalupe Ávila, que nos tiene dos muy interesantes, ¿no? La primera es, ¿alguna vez nos quitarán el pie del cuello los gobernantes de los vecinos del norte? Y pues ligando a ella, y yo creo que ella pensando qué podríamos hacer para defendernos, dice, ¿qué pasaría si pidiéramos visa a los ciudadanos estadounidenses para visitar México? Mm, ¿Quién le eh, entra? Si quieres, pues, Yo, pues, ok, lo del pie del cuello. Yo creo que mucho depende del gobierno que esté en turno, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, mucho que nos fue bien con la administración de Obama, o se ha ensalzado mucho la administración de Obama por la figura que él mismo tenía, ¿no? Lo que él representaba. Pero en términos de estadísticas, en algunas otras cuestiones, Obama no fue muy bueno para México, por ejemplo, ¿no? Y Bush, Especialmente en migración. especialmente en migración. Y luego Bush antes, que se enfrascó en la guerra con Irak y entre muchas otras cosas, no fue tan malo como para México como migración como si fue el gobierno de Obama, por ejemplo, ¿no? Entonces, y bueno, ahora antes Kennedy en los 94 por pésimas administraciones que tuvimos, Kennedy nos rescató. Si no hubiera sido por el rescate de Estados Unidos Pero no, en la década de los 90, o sea, sí yo sé que nos pusieron ahí muchísimas condiciones, pero si no mm, hubiera sido por el rescate de Kennedy en los 90, pero no fue Kennedy, eh, perdón, fue Marshall, perdón, Clinton, Clinton. perdón, Clinton. En los 90, perdón, no Kennedy. Kennedy ya llevaba como Sí, 40 ya años. Sí, 40 años muerto. Clinton, perdón.
si no hubiera sido por la administración de Clinton, quién sabe qué hubiera pasado con México, ¿no? Entonces, si bien sí tenemos el pie de Estados Unidos ahí con nosotros, porque es la potencia, porque somos el vecino, eh, pues nosotros casi como que se lo pedimos, ¿no? Yo creo que mucho fue culpa de México, ha sido culpa de México, y que por eso tenemos aquí Mm, el pie de Estados Unidos. sí, bueno, digo, es una expresión muy mexicana, ¿no? Lo de poner el pie en el cuello. Sí, Eh, pero yo creo que la relación Estados Unidos-México es compleja, es única, incluso a nivel global, sí, porque no solamente se trata de un país que está junto a nosotros y que hay que establecer una relación por la cercanía, sino que además es una superpotencia, ¿no? Entonces, es una relación que donde México pues no puede pretender que Estados Unidos no existe, no puede, pues, tiene que saber o ser muy estratégico en términos diplomáticos. Creo que, sobre todo, igual, ¿no? Hemos tenido diversos partidos políticos, ahora, bueno, en 2000, PAN, ahora con Morena. Eh, ujú, yo creo que sea el partido que sea, sí se necesita que los diplomáticos reconozcan bien la historia que tenemos con Estados Unidos, que no tenemos la red de, consular más grande, por sí, ejemplo, ¿no? Entonces, justo. tenemos el mayor número de consulados ahí. Entonces, bueno, se necesita ver los puntos en cómo saber negociar, cómo ver la agenda bilateral que se tiene con Estados Unidos a fin de que podamos, pues, tener más libertad, ¿no? Yo creo que el conocimiento aquí sí es poder, el saber cómo manejar esta relación, eh, el no ser dependiente, vuelvo a lo mismo, ¿no? Necesitamos ser más diversos en nuestras relaciones Sí, de económicas, culturales, políticas, también para evitar que Estados Unidos impacte tanto en nuestra política interna, ¿no? Y si se necesita visas, pues creo que en un mundo utópico sería bueno, pero en términos reales no sé qué tan viable sea, pues porque no somos el único país. Estados Unidos le pide visas a los sí. europeos, le pide visas a casi todos los países, entonces es muy complicado pedirle a un país como él que, que, que tengamos una visa, ¿no? Bueno, pedirle, ¿no? Además, yo creo que México en este momento no tiene la capacidad instalada para, o Sí, sea, el Estado no tiene la capacidad para hacer el trámite, ¿no? Mm, Tenemos nuestros consulados más pendientes de otras cosas. claro. Y además así yo creo es. que deberíamos, en México debería pujar, yo sé que pues si bien a nosotros nos piden visa, yo creo que México debería pujar por la eliminación de visas a nivel Así mundial, ¿no? es. Que es lo que se está logrando ahora, por ejemplo, con Rusia tal vez, que Mm, un acercamiento de ese tipo estaría padre, ¿no? sí. Tal vez es representativo, pero es padre. A ver, avanzamos a las preguntas. Ujú. Ok, seguimos con Ya Solvera. Perdón, Javier Segura. ¿Se acabó la luna de miel o seguimos en estado, perdón, en estado de gracia? Con Trump, Pues yo me imagino que se refiere a con Trump, ¿no? claro. Yo no sé. O sea, yo creo que es evidente que ya no estamos en la luna de miel con Trump, ¿no? La llevamos bien un par de meses, pero ya se acabó eso. Sí. O sea, y muchos, como mucho se ha dicho, está claro que Trump hace todo esto con una intención ¿Ya? electoral, ¿no? O Mm, sea, ya él está pensando en su candidatura para la reelección y México es uno de los temas que le dio mucho punch a su candidatura la vez pasada y ahora pues lo va a seguir siendo, ¿no? Porque apunta al mismo target de votantes, ¿no? Sí. Entonces, y esos votantes son están en buena parte interesados por qué pasa con nuestra relación con México, los migrantes, y porque para muchos de ellos
los migrantes, no importa de dónde vengan, son mexicanos, ¿no? O sea, ellos como que engloban la migración toda y la etiquetan como mexicano. De hecho, se hizo viral esa imagen de Fox News que dice Three Mexican Countries. Sí. Pues sí, es lo que piensan. ¿Qué dices, Lani? No, yo pregunto. Yo creo que el único país que está en estado de gracia ahora con Estados Unidos es Israel, que le acaba de dar una colonia, ¿no? No sé qué le está dando los Trump Heights Sí. a Trump. Hijo, no puede ser. Pero sí, es complicado. Yo creo que sí tuvimos algún momento ¿no? Trump dijo algunas cosas bien de Andrés Manuel López Obrador, pero ya se acabó. Pero también él porque está viendo por sí, ¿no? La campaña electoral es lo que le importa y además ha perdido algunos puntos en su aprobación, que igual a mí se me hace que va a estar cerrado, ¿eh? No creo que sea fácil que le gane en la presidencia a Trump. Yo creo que va a ganar. Pero bueno, sigamos. Sí. Ok, ¿qué tanto nos beneficia o afecta el trato que hizo México hace algunos días para que no se aplicaran los aranceles? Uy, mira, yo pienso que nos beneficia en el sentido de que por el momento no vamos a tener los aranceles, ¿no? O sea, un 5% hubiera sido en el estado en el que está la economía mexicana en este momento muy dañino. O sea, y hay algunas otras cosas que también tenemos que decir al respecto, ¿no? Por ejemplo, las calificadoras dieron unos días antes de conocer el resultado de las negociaciones una baja en la calificación de la deuda soberana de México. Sobre todo, pues, De impulsada por Pemex, ¿no? este impulso También. mexicano que tiene, no, de Pemex ya de hace un par de meses. También, sí. Pero bajaron la calificación de la deuda soberana del país porque no confían o no creen mucho en el rescate que está haciendo el gobierno o esta administración de Pemex, ¿no? Entonces, a mí me parece un poquito deshonesto que lo hayan hecho en esa coyuntura, porque después, unos días después, resulta que pues no cayeron los aranceles, que la economía, que la situación sigue igual, al menos por 45 o 90 días, y ya tenemos una deuda soberana con una calificación más baja, ¿no? Entonces, también es importante que nosotros como mexicanos, ahora que están saliendo todos estos conceptos mucho más que antes no se discutían, como lo de la deuda soberana, las calificadoras y todo esto, sepamos que pues las calificadoras son empresas privadas que pues también tienen intereses, también juegan un rol, que siguen cierta metodología, que hay una persona que está ahí evaluando la deuda soberana de todos los otros países o un grupito de personas, entonces que no creamos que es como que son entidades canónicas que actúan así imparcialmente o con una visión 100% objetiva, no lo creo. Entonces, y bueno, ¿cómo nos afecta ahora? Yo creo que nos afecta en el sentido de que vamos a tener que hacer algo que nunca habíamos hecho, asumir una responsabilidad que nunca habíamos asumido con el control de nuestra frontera sur, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el Estado mexicano no tiene la capacidad, digo otra vez, ¿no? Para afrontar ese reto. Ahora se está ocupando a la Guardia Nacional para intentar ser un regulador de la entrada de los migrantes, Sí. pero, o sea, teniendo en cuenta también que la Guardia Nacional es un cuerpo de paz, ¿no? Se fue pensada como un cuerpo de paz, aunque ustedes no lo crean, pero la estructura es así, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, es importante que la Guardia Nacional esté ahí, yo creo, dadas las condiciones que tenemos, porque por ejemplo, salió la noticia de que mataron a una ciudadana salvadoreña, hirieron un par más de salvadoreños, hoy en Veracruz. Entonces, es importante también que esa gente es gente, ¿no? O sea, hay que proteger, Claro. hay que tratar de garantizar su seguridad. Sí.
Mira, Pero yo creo que, mira, lo podemos ligar para que también Lani Mm, que nos explique un poco de esto con las preguntas de Gaby Osornio, mm, perdón, que dice, ¿podemos ser el tercer país seguro, más allá de los acuerdos políticos, de los acuerdos económicos, qué política debe asumir México ante la crisis humanitaria en Centroamérica? Esta está buena. Y y México no tenía de otra más que aceptar las condiciones que impuso Estados Unidos, no sé si hayan sido tan impuestas o mm. recomendadas, y somos un país xenófobo. Ok. Lani, ¿qué opinas? Am, yo creo que, bueno, lo de ser país seguro, por aquellos que no conozcan muy bien el concepto, ¿no? Se les dice también país sándwich, en lo Mm, que estaba leyendo, y son estos países cuyo son los países de tránsito, digámoslo así. O sea, cuando un país, personas de algún país por cuestiones políticas o de otro sentido necesitan salir, ese es el país tránsito mediante el cual llegan al país donde desean establecerse. Entonces, de acuerdo a las convenciones, y esto lo acabo de leer hace poquito, precisamente porque Natalia Santalamáquia, que es alguien que estuvo en el Matías Romero, emitió algunos comentarios al respecto. De acuerdo a esas convenciones, México tiene que proteger también a los migrantes, como decía Juanjo. Yo no creo que la Guardia Nacional sea el instrumento, porque también hablamos de algo humanitario y creo que en ese sentido tendríamos que ir a delimitar funciones de los diversos cuerpos de seguridad. Pero es necesario que, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, que la sociedad civil que esté enfocada a trabajo de migrantes pueda trabajar con el gobierno mexicano, ¿no? Si es una crisis sí, humanitaria, al final de cuentas, ya lo habíamos visto desde hace algunos meses, sobre todo al finales del año pasado, con los miles de hondureños que estaban viajando en caravanas grandes. Eh, y México no había tenido pues que enfrentar una crisis de tal magnitud. Entonces, sí, sí necesita trabajo de diversos actores, ¿no? Políticos, de sociedad civil, a fin de que se pueda atender la crisis. Ahora, sí tiene que hablar con Estados Unidos también, ¿no? Porque al final de cuentas, Estados Unidos es un país de migrantes, ha claro, sido un país de migrantes desde hace muchos años. Quienes llegaron fueron los toda su ingleses, ¿no? historia. Entonces, no puede evitar esa parte de sí mismo y al mismo tiempo tiene que darle también ese valor que los migrantes han tenido en el territorio de Estados Unidos, ¿no? Yo creo Sí, que claro, yo y no, perdón, última, no, no no hay somos problema. xenófobos, ¿no? Yo creo que más que porque xenofobia es un término que es rechazo a los extranjeros. Sin embargo, yo creo que somos más que nada clasistas Es en lo que iba a cuanto a decir yo nuestros también. extranjeros. Sí. Sí, sí, yo también creo. No creo que México sea un país xenófobo, yo creo que es un país centroamericanófobo. Mm, Y me da mucha tristeza decirlo, mucha tristeza, pero también yo creo que mucho de esto es porque, como lo comentaba en un video anterior, eh, los valores nacionales ahora para mí tienen que ver mucho con valores económicos. Entonces, mucha gente en México se basa en que, pues, ¿cómo les vamos a dar si no hay ni siquiera para los mexicanos? Pero mucha de esta misma gente ni siquiera se preocupa porque le den a los mexicanos tampoco. mm. En realidad a mí me parece que es nada más por no aceptar a los centroamericanos, porque si hemos tenido alguna, y viene gente de Estados Unidos o de algunos otros lados, y los Europeos. europeos, y los aceptamos, los abrazamos, ¿no? Y les damos todo lo que podamos darles. sí, oye, pero eso es alarmante, discúlpame que te interrumpa, Sí, pero, o sea, ahora que es, hicimos este seguimiento en Facebook, a mí la verdad me da hasta pena ver gente y que muchos de ellos pues son mis amigos porque pues Mm, los tengo en Facebook, claro, haciendo comentarios tan horribles sobre los migrantes como vi uno que decía como ya Chairo, tú que adopta a un migrante para defender a tu peje. O sea, ¿qué clase de persona puede poner una cosa así, no? O sea, sí, no. es una cosa horrorosa. Y Sí,
Y es como si la gente, como si los migrantes no fueran gente, ¿no? En México, más que xenofobias, yo creo que tenemos pobrefobia. Le tenemos miedo a los pobres, Es no solo a los clasismo, Lani tiene centroamericanos. razón. Sí, es clasismo. Es El, clasismo. yo creo que, bueno, y ahora, y basado en esto, a mí tampoco me gustó para nada que se utilice a la Guardia Nacional como un medio de contención. Sin embargo, pues para mí yo creo que es un foco de esperanza que haya al menos charlas de desarrollo entre países que involucren a los países de Centroamérica, ¿no? Sí. Yo creo que eso es algo que se debió haber empezado desde antes, ¿no? Si bien, bueno, los vas a contener, bueno, pues ya ahí pones a la Guardia Nacional, pero también hay unos proyectos de desarrollo, ¿no? Proyectos económicos que ayuden a la gente también. Me Sí, parece eso que es lo más en ese importante. sentido, y también la pregunta de Tavo, ¿no? Que no nos vamos a tener mucho tiempo, Sí. Mira, para pero atacarla rapidísimo, si quieres. Disculpa que te interrumpa. no, está bien. Mira, ahora vamos a pasar un poco al plano geopolítico, ¿no? ¿A ustedes qué piensan? Se anunció Tenemos muy poco. que, sí, en poquito tiempo se anunció que pues el canciller Ebrard se va a juntar con los gobiernos de Brasil, Panamá y Guatemala. Y Tavo Sosa nos pregunta, ¿qué tan riesgoso o beneficioso resultará para México que el canciller se reúna con los gobiernos de estos países? Pues A mí me es parece muy importante, bien. a mí Pues, también, me parece bien. quién sabe qué le podamos sacar a Bolsonaro también, ¿no? Exacto, era lo que iba a decir también. Que está en la, en la tendencia trumpista también. Mm, Claro, pero es importante que México empiece a asumir un rol en el Sí, escenario regional, un rol importante en este tema, ¿no? O sea, por ejemplo, porque mucho de mira, ¿por qué Panamá? O sea, porque Panamá a Panamá llegan un montón de caribeños, aviones, es perdón, el aeropuerto. El claro, aeropuerto recibe a todo el mundo. y de allí empiezan su mm, traslado a Estados Unidos, ¿no? Panamá por eso es el hub Sudamérica, aéreo migrante, Mm, ¿no? Y luego sí, Guatemala es importante para nosotros porque sería pues, como el país de contención. sí, sí, Y sí. Brasil, porque yo creo que Brasil tiene una responsabilidad histórica e históricamente rechazada con el asunto de la migración en la región. O sea, ahora está recibiendo muchos venezolanos, también tiene venezolanos. un movimiento migrante venezolano en el norte de Mm, Brasil importante, pero ni siquiera así Brasil se posiciona como un referente, ni siquiera regional, de qué hacer con los migrantes, hacia dónde vamos, cómo los tratamos. Entonces, yo creo que la potencia latinoamericana más grande tendría que asumir un rol importante al respecto. Entonces, yo creo que México esté teniendo el impulso de juntar a todos estos países que tienen un rol, sea cual sea, en esta crisis, es fundamental, ¿no? Hacer Sí, del líder. sí, además, porque necesitan hacer un contrapeso a Estados Unidos. O sea, yo creo que sí necesitamos hacer un contrapeso latinoamericano de alguna manera, ¿no? Y que tengas a los dos países, pues de algún modo con más población, que tienen acuerdos comerciales importantes con Europa. O sea, son de alguna manera México y Brasil son claro, potencias regionales y deben sí, asumir ese rol como tales. asumirse. Sí, yo también creo. Y sí, pues no Bueno, tenemos mucho tiempo más, pero ajá, es un tema muy padre, me gusta mucho y yo creo que México debe empezar a asumir este rol de desarrollo, de cooperación sur-sur. Me gusta Mm, que se acaba de anunciar lo del proyecto del Istmo, eso también, ¿no? Cualquier proyecto en el sur me parece que puede beneficiar. Ahora hay que ver las formas, esperemos que resulten bien y que resulte también ayuda a los migrantes. bueno, pues eso es todo por esta vez. Muchas gracias a las personas que nos mandaron sus preguntas. Esperemos pues que hayamos podido darle un poquito de claridad y los esperamos hasta la próxima. Adiós, hasta luego, hasta Lalo, nos vemos, luego. Dani. Hasta luego. Hasta luego.